Son las 6:59. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacional. En este martes 30 de octubre, año 2018, buenos días a todo el equipo de El Sol de la Mañana. María Elena Núñez, buenos días Oli Matos, Anibel Rosario, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, buenos días Dona Mauri Saibar, nuestros colegas de 5 a 7 de la mañana, buenos días Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Luis Ramírez, Daris Terrero, Joselito Félix. En Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino, así late la ciudad corazón. Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario. Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo. Helen Gil, nuestra productora. Lea Jiménez, nuestra coordinadora. Buenos días a Joa Bernal, al equipo de Telefuturo, Canal 23, buenos días a su director Jairo Peña y a su director operativo Eugene Ricardo. Buenos días a todos y a todas. Miren, señores, hoy muchos temas para analizar. Ojalá que podamos pues incluirlo todos en el tiempo que tengo disponible. De lo contrario, la mayoría son cosas de fondo que no pierden vigencia. Sobre lo que está ocurriendo en México, ahí hay varias lecciones que aprender. La primera, con relación a lo que son los proyectos de desarrollo de un país. Esos proyectos tienen que formar parte de una estrategia nacional de desarrollo. Tienen que ser temas, productos de un acuerdo de punto fijo como el que existió en Venezuela, que no estén sujetos a los vaivenes, porque eso evita que un país pues que pudiera ser un país rico, con las potencialidades para ser un país rico y que tiene, a pesar de toda la miseria, también una gran actividad productiva que es México, pues se vea como está en estos momentos al borde de lanzar por la cuneta más de 5.000 millones de dólares, que es lo que, según las autoridades actuales, ha sido la inversión de más de 100.000 millones de pesos que lleva el aeropuerto de Texcoco, del estado de Texcoco, que estamos hablando de 15 minutos de Ciudad México. Entonces, esta es una obra que es la obra mayor de infraestructura que se ha desarrollado en México, y es una obra que ha sido impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto. Entonces, el nuevo presidente, el presidente electo, desde la campaña es enemigo de esa obra y le ha cogido con que esa obra no va. No importa que el hecho de no ir le salga a México tan costoso como que fuera, porque al mismo tiempo que él plantea que no va, reconoce que hay que responder a todas las contrataciones que hay en ese aeropuerto. Pero no solo a todas las contrataciones. Cuando eso
genere una gran cantidad de demandas, si el presupuesto que está planteado para que esa obra llegue a su final es de unos 13.000 millones de dólares, cuando a esto usted le suma el costo de las demandas y una serie de cosas, sin hacer la obra, puede que México tenga que pagar esa cantidad de dinero de todas maneras, a diferencia de que la gente no va a disfrutar de una obra. Pero ese es el cuidado que tenemos que tener con el tipo de gobernantes detrás del que nos hemos estado yendo en esta ola de populismo que vive el mundo después de la Gran Depresión del año 2008. Porque este señor no engañó a nadie, no engañó a nadie. Su ignorancia supina sobre temas importantes de manejo macroeconómico, él la demostró ampliamente en la campaña electoral, ampliamente la demostró, pero ahora él dice, porque se inventó una consulta, pero la consulta no tiene ningún carácter vinculante, porque no fue una cuestión institucional hecha por ejemplo, por el Instituto Nacional Electoral de México. No, estamos hablando de una consulta hecha por los mismos partidarios de Morena, y entonces esos son los resultados, una cuestión que sin ningún tipo de observación, los mismos que la hicieron contaron, no se vio la real participación, pero bueno, ahí está la consulta. Y esa consulta dice que un 70% apoya que esa obra se descontinúe, que esa obra que ya tiene pues un 37, un 38% de ejecución, se deje sin efecto. Y de hecho, sin ser presidente de la República todavía, ya anunció que la obra queda sin efecto. Solamente eso en el día de ayer produjo una devaluación del peso mexicano, una devaluación del peso mexicano que cayó en un 3.6%, el peso mexicano, una devaluación. Y en la bolsa de valores hubo una caída de 4.2%. Pero todavía esto no se ha materializado. Todavía hay la esperanza de que prenda algún bombillito de sensatez, porque este caballero dice que se acabó el predominio de una minoría y la vinculación del poder económico y el poder político. El gobierno representa a todos, y entonces esa es una obra suntuosa para las élites. Señores, ¿quién ha dicho que un aeropuerto internacional es un asunto para élites? ¿Quién lo ha dicho? Es verdad que quien viaja, por lo general, es la gente que tiene, pues, mayor poder adquisitivo. Pero, ¿y estos países que como República Dominicana y México tienen una diáspora inmensa fuera de su país? Esa diáspora está integrada por personas poderosas, por personas que corresponden a la élite. Si correspondieran a las élites, no fueran diáspora. No fueran diáspora. Entonces, hay una interrelación entre todo lo que ocurre en la economía. ¿Por qué? Porque para muchas familias dominicanas que antes no podían ir a Europa, ¿por qué para muchos estudiantes dominicanos de escasos recursos que tienen becas
que están en Europa porque están becados, hoy se le hace más fácil un viaje entre España y la República Dominicana, o entre cualquier país europeo y la República Dominicana. Se le hace por inversiones como la que hay en este país, que usted tiene un aeropuerto internacional en La Romana, con vuelos charter económicos, y tiene el aeropuerto internacional de Punta Cana con una gran cantidad de vuelos económicos. Entonces, eso es una inversión para los multimillonarios. Bueno, pero los pobres la aprovechan, porque ahí encuentran la oportunidad de un viaje que tú no lo podías hacer, que mucha gente no la podía hacer antes, y hoy acecha buenos precios y con buenos precios y hasta menos de $500 se colocan en Europa. Entonces, no es verdad que una gran obra de infraestructura, que lo primero que te hace es que te genera una gran cantidad de empleo y te despierta una gran actividad económica, es una cosa contraria a la pobreza. No hay manera de combatir la pobreza sin generación de riqueza. No hay manera de combatir la pobreza sin generación de riquezas. Lo único que derrota a la pobreza es la generación de riqueza, naturalmente. Tiene que haber entonces un criterio de redistribución, porque ya sabemos que el derrame no funciona pura y simple. Es decir, que el hecho de que hay un crecimiento económico, que ese crecimiento derrame, no va a garantizar equidad, porque eso ha ocurrido en economías como la dominicana y eso no ha estado garantizado. Eso lo sabemos. Eso lo sabemos. Entonces, pues, ¿ustedes creen que para un país que tiene 130 millones de habitantes y que es uno de los 20 países más grandes del mundo en términos de territorio, que es el territorio mexicano, un aeropuerto moderno es una obra suntuosa? Un aeropuerto es una obra de desarrollo y punto. Entonces, pudiera ser que existieran otras prioridades y que usted creyera en otras prioridades. Perfecto, perfecto, eso es entendible. Pero que después que ya un país inició una inversión, que esa inversión se está llevando a cabo, que se ha hecho ya prácticamente más de un 30% de esa obra, usted sencillamente la va a abandonar para que ese dinero se pierda, pero para que en demandas le cobren todo el resto de lo que ahí estaba, de todo el perjuicio que usted le crea a todo el que le anule un contrato. Y entonces, ¿qué pasa? Que en México, afortunadamente, nadie puede durar más de un sexenio. En un próximo sexenio, cuando venga un presidente que entienda la prioridad de esa obra, la va a querer continuar. La única diferencia es que lo que salía entonces por 13,000 millones de dólares puede salir por 20,000 o más, y la única diferencia es que la gente no ha disfrutado y la vida va pasando. La vida va pasando y la gente tiene que ir viviendo. ¿Cuál es la ventaja que tiene el crédito? La ventaja que tiene el crédito es la siguiente, y el crédito ha sido la garantía del desarrollo económico. Pero para usted comprar una casa, usted tenía que pasarse la vida ahorrando para comprar la casa. Compraba la casa y ya estaba cerca de la tumba. No, con el crédito usted compra la casa, cuando la va a pagar ya tiene 20 años viviéndola, pero el propio hecho de haber tenido la casa le ha mejorado su calidad de vida, le ha hecho pensar en el futuro, porque la propiedad es lo que pone a la gente a pensar en el futuro. Entonces, su vida se prolonga,
su vida se prolonga, pero ya usted, repito, lo importante es que cuando usted la viene a pagar, ya usted tiene 20 años de disfrute de ese bien y de la calidad de vida que ese bien le reporta a usted. No importa que usted está pagando intereses, no importa. Lo que importa es que está viviendo mejor. Entonces, esas son también el asunto de las grandes inversiones. No es verdad que lo que no hagamos hoy, si lo hacemos dentro de 10 años, como quiera beneficia. No, nos perdimos 10 años de beneficio de eso. Y de la mejoría de la calidad de vida que eso le podía comunicar a la gente, porque la vida es pasajera. La vida es pasajera, hay que irla viviendo y lo mejor que se pueda. Hay que irla viviendo porque el tiempo que se va no vuelve. El tiempo que se va no vuelve. Entonces, no es que vamos a estar bien en tantos años cuando nosotros lleguemos, que los fulanos no. Hay que ir viviendo. Entonces, sencillamente hacer esas reflexiones para que veamos que hay que estar prevenido, hay que estar vacunado contra locuras, porque esas locuras no conducen a los países a nada que sea realmente, que sea racional. Que mire, que eso, ahí están haciendo una construcción en un terreno que pertenecía a un lago, ese terreno no es apropiado para eso. Hermano, pero ¿y cuántas construcciones no hay en condiciones similares? Esa misma construcción, una parte importante ya de lo que tiene sembrado es justamente para las simientes de esa obra que tiene que ser en base a pilotillos, y ya tiene todas las simientes para las pistas, para una serie de cuestiones. Entonces ya se desarrolla la obra exterior, pero la obra que ya está enterrada, para poder cimentar esa obra, está hecha. Ahora ¿qué hacer? No echarle tierra. Pero venga acá, y este no es el señor que le dijo a los que están en caravana que el gobierno no lo ha podido enfrentar, porque este irresponsable le dijo que todo el que entre a México, él le va a dar un permiso de trabajo, pero él le va a dar permiso de trabajo espantando las inversiones, le va a dar permiso de trabajo destruyendo la creación de empleo y destruyendo la economía. Así es que él le va a dar permiso de trabajo a esa gente. Pero los mexicanos lo escogieron. Ese es su presidente y entonces tendrán que bregar con su presidente. Y ojalá que ese presidente le dure para un sexenio. Por otra parte, aquí pues el Consejo Nacional de la Empresa Privada desarrolló su asamblea. Nuestras felicitaciones para Pedro Brache Álvarez, el presidente del Grupo RICA, que fue reelecto a unanimidad para un periodo más en la presidencia del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Él ha hecho un gran trabajo como presidente del CONE, teniendo una visión crítica sobre muchos temas, pero es un exponente con sentido de moderación. Y entonces creo que eso contribuye mucho con las metas de desarrollo de la República Dominicana. Nuestras felicitaciones al CONE, a todos los directivos, encabezados por Pedro Brache Álvarez, su presidente, que ha sido reelecto. Entonces, paso a un tema que quisiera después que consultáramos al ministro de Agricultura, Osmar Benítez, sobre esta cuestión, porque tiene que ver con la industria avícola del país, que realmente ha tenido un gran crecimiento, y el propio gobierno del presidente Danilo Medina puede exhibir en lo que ha ocurrido con la industria avícola una muestra del crecimiento de la economía. Porque cuando Danilo Medina arribó al poder en el año 2012,
los dominicanos nos comíamos pues 12 millones de pollos. 12 millones de pollos creo que nos comíamos en el 2012. Entonces resulta que de esos 12 millones de pollos del 2012, en el 2017 ya nos estábamos comiendo 17,4 millones de pollos mensuales. 17,4 millones de pollos mensuales. Es decir, que nos estábamos comiendo 5,4 más millones de pollos. No sé cuál es la cifra hoy al año 2018, pero eso es mensualmente. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando se produce la llegada de Osmar Benítez al Ministerio de Agricultura, pues los principales productores de pollo se acercan a él y le manifiestan que en el país hay un tiempo de pollo caro. Es decir, que el consumidor tenía casi un año consumiendo pollo caros y que había que tomar medidas para abaratar el costo de los pollos. La propuesta tenía un elemento sospechoso, porque quienes estaban preocupados porque el pollo estaba caro era lo que se estaban embolsillando la papoya por los beneficios de ese pollo caro. Entonces, por lo general, cuando un sector está teniendo buenas ganancias con un producto, ese sector no es el que va a preocuparse por la carestía de ese producto. Lo natural habría sido que los consumidores pues expresaran esa preocupación y no los principales productores de pollo. Bueno, entonces el ministro les pregunta, ¿y cómo se resuelve este problema? Él sabe también cómo se resuelve porque el ministro es uno de los mayores conocedores del sector. Es decir, el ministro no es un inexperto que ha llegado ahí a empaparse ahora del sector. Él es uno de los grandes conocedores en este país del sector y fue de los negociadores del Tratado de Libre Comercio. Es decir, él sabe todo lo que ocurre con el sector. Entonces, ¿qué pasa? Que les recomiendan pues incrementar la producción de pollo. El ministro no toma la medida de manera unilateral, sino que plantea que hay que consultar la Asociación Dominicana de Avicultores, la ADA, y hay también una subcomisión de avícola, etcétera, etcétera, a la que manda hacer las consultas de lugar antes de tomar una medida. El caso es que la recomendación de ADA y de la subcomisión avícola es similar a la inquietud de los grandes productores de pollo, que hay que abaratar, y entonces, por lo tanto, hay que incrementar pues las reproductoras de pollo. Las gallinas están en dos categorías, las livianas, que son las que producen el huevo de mesa, y las pesadas, que son las que producen el huevo para carne. Entonces, para abaratar los precios del pollo, incrementar la reproducción de pollo. Hasta ahora todo parece positivo, pero el asunto, y ahí el ministro puede ayudarnos a entenderlo mejor, es que hay cientos de productores pequeños de pollos que sospechan
que detrás de ese interés de los grandes productores por supuestamente abaratar el costo de los pollos, estaba lo que siempre ha ocurrido en ese mercado. Que cuando ese mercado tiene un tiempo de bonanza, hay mucha gente que se va incorporando a la producción de pollo. Porque tú sabes que está dejando su peso, los pollos. Yo subí tanto y me gané tanto. Tú sabes que está dejando su peso, los pollos. Y fulano tiene una granja vacía y entonces se mete una gran cantidad de gente al sector porque el sector está dejando buenos pesos. Entonces, un sistema de depuración natural que tienen los grandes, cuando se quieren llevar a una buena cantidad de los pequeños, es llevar el negocio hacia la baja, hacia las pérdidas. Que ellos pueden resistir durante varios meses, pues tienen capacidad de resistirlo, pero que a un pequeño productor, después que tiene un mes resistiendo precios por debajo de los costos, ya tiene prácticamente Pampers puesto. Es decir, no tiene esa capacidad. Entonces, en conclusión, hay quienes creen que al complacer a la hada, al complacer a los grandes productores de pollo y crear una situación de sobreproducción, con eso pues se garantizó una vez más el predominio que tienen los grandes en el mercado, porque lo que dicen es que aquí hay más de 100 productores que están al borde de la quiebra, porque ya no resisten la situación que tiene aproximadamente un mes y medio de precio por debajo de costo. Entonces, ¿qué hacen los grandes? Aquí hay 8 productores grandes de pollo y hay 4 productores que son grandes porque son medianos, porque si lo medimos con los chiquitos ellos son grandes, pero no son grandes frente a los 8 grandes, sino son grandes frente a los 400 y pico de pequeños, esos 4 medianos. Entonces, ¿qué resulta? Que sacan una gran cantidad de productores del mercado, el mercado se redistribuye y entonces después vuelven los precios altos, porque de lo que se trata es de eso. Entonces, esa es una de las cuestiones. También se plantea, ministro, que supuestamente hubo influencia de personas del gobierno en esa materia, que también supuestamente presionaron hacia el incremento de las reproductoras y que eso ha terminado siendo perjudicial para los pequeños productores. Y se supone que una de las políticas del gobierno ha sido la de fortalecer a todos los productores, pero específicamente el presidente se ha ocupado más de los pequeños productores, que en todo el sentido de la palabra son los protagonistas de sus visitas, pues sorpresas. Entonces, eso es lo que se ha planteado. Yo lo he esbozado porque no sé si cuando los grandes productores fueron a hablar con el ministro de la necesidad de incrementar la reproducción, ellos ya por primera vez estaban preocupados por los consumidores. Y la preocupación de ellos no era llevarse con una baja de precio a una buena cantidad de productores para ellos quedarse con el control del negocio como lo han tenido siempre, operándolo como un cartel. Como un cartel. Entonces, esa es una de las situaciones que se ha planteado. Finalmente, bueno,
un abogado de Junior Ramírez ha planteado, del abogado que fue muerto, lanzado en un charco, etcétera, que es el caso que involucra al director de la ONSA. El abogado Manauris Montero, él participó en una reunión con la magistrada, la nueva fiscal Rosalba Ramos Rivas. Y él dice que en esa reunión la magistrada Rosalba Ramos Rivas le dijo que en el caso de Manuel Rivas, de Faustino Rosario y de Eddie Santana Zorrilla, ellos tenían muy encaminada una investigación sobre los casos de corrupción en ONSA, pero que no serían procesados por la muerte de Junior. Y él hizo esta denuncia. El Procurador General de la República admitió que se produjo la reunión entre esos abogados, los familiares y Rosalba Ramos, pero niega que el Ministerio Público se haya planteado no incluir en el expediente a Manuel Rivas, al empresario Eddie Zapata Zorrilla y al coronel Faustino Rosario. Entonces, ahí hay varias preguntas, porque yo creo que probablemente no, estoy casi seguro que el Ministerio Público no tiene base para someter a Manuel Rivas por el crimen contra Junior Ramírez, y probablemente no tenga base para someter a las otras dos personas citadas por el crimen propiamente dicho. ¿Por qué? Porque no puede ignorar, y desde luego que no lo va a plantear el abogado de Junior, que ahí había una organización mafiosa de la que participaba Argenis Contreras para chantajear funcionarios, y que la ONSA no era más que una de esas instancias en la que ellos estaban trabajando, porque también en las investigaciones y en las conversaciones entre Argenis y Junior hay conversaciones sobre otras instituciones y planteamientos a otras instituciones. ¿De qué se trataba? De descubrir supuestos actos de corrupción, empezar a denunciarlo o a judicializarlo, y entonces negociar el retiro de los expedientes. Y desde luego que Manuel Rivas no iba él a formar parte de una organización que lo chantajeaba a él. Él podía ser chantajeable, como podía ser chantajeable Eddie Zapata Zorrilla, en el sentido de que si usted es un empresario que tiene actividad económica en un lugar y alguien le plantea que tiene supuestas denuncias y una serie de cosas y un expediente, y usted dice, bueno, yo voy a tener entonces que fajarme a buscar un abogado, a tener un proceso, pues, y esta gente están buscando unos pesos, le da los pesos a la gente que están buscando los pesos. Yo no estoy diciendo que eso es regular, ni que eso es bueno, ni que eso es... Yo no estoy diciendo que eso es bueno. Pero estoy diciendo que ninguno de ellos eran parte de esa mafia. Ninguno de ellos era parte de esa organización. Entonces es evidente que hubo un conflicto entre Argenis, que sí era parte de esa organización, con Junior y Junior. Las razones del conflicto yo la desconozco, pero que había vínculos entre ellos,
que ellos se reunían con frecuencia, que trataban temas de distintas instituciones, pero todo eso está debidamente documentado. Ahora bien, someter a esas personas a la justicia por un crimen sin pruebas contra ellos, bueno, que lo sometan, para que el Ministerio Público no sea el que cargue con la responsabilidad de eso, aunque debería cargar con la responsabilidad de eso, porque si no hay prueba para someterlo, no debe someterlo. No debe someterlo, pero ese es el asunto. Ese es el asunto. Es decir, desde el principio he dicho que estoy convencido de que Manuel Rivas no está asociado al hecho de sangre. No creo que las otras dos personas también estén asociadas al hecho de sangre, independientemente de que cualquier otra cosa sea investigable ahí en la ONSA y desde luego judicializada. Cambio y fuera.